El streamer iShowSpeed estaba transmitiendo en vivo. Le llegó una credencial que básicamente decía: pollo KFC gratis para siempre. Oh! Free fried chicken forever! Uno pensaría, oye, qué genial para iShowSpeed. Sí, pero no, ya que nuestro querido iShowSpeed mostró el código en directo. Déjame ponerte un poco el contexto por si todavía no entiendes muy bien. Es como si compraras un videojuego y este tiene un código para descargar y lo enseñas a tus espectadores. ¿Qué pasaría? Canjearán el código por ti y tú te quedarás sin el código. Eso pasó, solo que muchísima gente fue a reclamar el pollo gratis de iShowSpeed porque mostró el código. Cuando KFC se enteró, deshabilitó esa credencial.